Bienvenidos, bienvenidos de regreso a 7x7. Hoy domingo 23 de mayo. No puedo creer que faltan solo 2 semanas para el día D. Y estoy verdaderamente preocupado, a ratos incluso angustiado, ¿no? Porque tengo la percepción de que Pedro Castillo al final se va a imponer. No es lo que yo deseo, por supuesto. Pero es lo que veo, es lo que leo, es lo que percibo, ¿no? Tengo la impresión de que la gente muy pobre en el Perú, que en los últimos 2 años o año y medio debido a la pandemia ha sufrido muchísimo, ha visto a mucha gente cercana a morir por falta de dinero, por falta de un balón de oxígeno, ha perdido sus trabajos, se ha hundido de nuevo en la miseria. Tengo la impresión de que mucha de esa gente, tan castigada por esta crisis de la pandemia, está absolutamente encandilada, está absolutamente hechizada por Pedro Castillo. Y me parece que va a ser bien difícil para Keiko Fujimori romper el hechizo, romper la hipnosis. Difícil, difícil. Bueno, sigamos conversando imaginariamente con Pedro Castillo, puesto que no me quiere dar una entrevista. Debería hacerlo, todavía tiene una oportunidad el próximo domingo para hacerlo, ¿no? Si él quiere demostrar que es un demócrata y que es tolerante, que cree en la libertad de prensa, que habla con periodistas que no son focas amaestradas para aplaudirlo. Bueno, aunque yo sé que parezco una foca porque estoy gordo, pero eso es otro tema. En este meeting, Pedro Castillo, acalorado como siempre, con o sin machete, pero con el machete, digamos, imaginario, figurado, de su lengua afilada, pregunta a sus partidarios si entre ellos hay chavistas. Compañeros hermanos, ¿hay algún chavista? ¿Hay algún comunista? No. Siempre nos han metido a la cabeza. No, esto va a ser igual que Cuba, igual que Venezuela. Y no se dan cuenta que ahora mismo, ahí a pocos metros del Palacio de Gobierno, hay familias que viven en peores condiciones que en otros países. Y yo le creo a la gente cuando grita no. Yo le creo. Ninguno de ellos se siente comunista, ninguno de ellos se siente chavista. Probablemente algunos de ellos tienen amigos venezolanos refugiados en el Perú. Han escuchado los testimonios de esos venezolanos. Sin embargo, van a votar por Castillo ignorando, no advirtiendo, tamaño descuido, que Castillo tiene unas ideas chavistas comunistas, un plan de gobierno chavista comunista, un jefe como Cerrón, formado ideológicamente en La Habana, comunista ortodoxo. Entonces no se dan cuenta de que están votando por un candidato que va a ir en esa dirección. Alguna gente me dice, no seas exagerado, no seas tremebundo, quizá Castillo en el poder se modera como Humala y parece chavista, pero a la hora de gobernar gobierna por la derecha, se entiende con los empresarios, se deja domesticar. Resulta un Humala 2. Yo no creo que eso va a ocurrir. Comprendo que hay algunos optimistas que desean maliciar ese escenario. No lo comparto. Yo creo que Castillo en el poder no se va a dejar domeñar. Y él y Cerrón van a ser bestias salvajes del chavismo. Y van a ir a por todo. Esto es lo que yo creo. Mi deber es decir mi verdad. No trato de convencer a nadie, solo aireo mi verdad. Después me pueden querer, me pueden odiar. Castillo asegura que nadie le va a imponer una agenda. A mí no va a venir a ponerme una agenda. Yo sabré cuándo pongo mi servicio, mi equipo técnico al servicio del país. Yo no voy a traer aquí un equipo técnico reciclado, manchado de sangre y lleno de corruptos. Bueno, yo creo que Cerrón finalmente, cuando estos dos señores, si acaso, lleguen al poder,
Cerrón no va a tener que convencer a Castillo de imponerle la agenda, el plan de gobierno original. Yo creo que Castillo va a estar encantado de aplicar esa agenda original. Porque creo que Castillo percibe esto como una operación de hombría, virtualmente como una guerra, donde él tiene que demostrar que posee en abundancia lo que les sobra a las gallinas, ¿verdad? Entonces él percibe esto como una operación de hombría, como un emprendimiento testicular, como la lucha de un gladiador, la lucha desigual de un gladiador. Y entonces él se va a ir a la guerra. ¿A la guerra contra quién? Contra los ricos, claro, que siempre tiene muy mala prensa, ¿no? Contra los ricos. Más todavía si los ricos son extranjeros. Doble motivo para odiarlos. Son ricos y son extranjeros. Así que vienen a vampirizar nuestras riquezas, a saquear nuestros tesoros. Y se va a ir a la guerra contra los holandeses de la Shell, contra los australianos, los suizos, los canadienses, los estadounidenses de las minas. Ya lo dije antes, ¿no? Esa es la agenda que naturalmente él va a querer aplicar, ¿no? Luego Castillo, haciendo una pirueta, una acrobacia de Arlequín, dice que no, que qué ocurrencia, que él nunca ha sido radical. Bueno, se las ingenia, ¿no? Se las ingenia. No fue una mala respuesta. Claro, a la pregunta de ¿el Perú está bien?, la respuesta tendría que ser no. No está nada bien. A la pregunta ¿por qué el Perú no está nada bien? Bueno, ahí la respuesta es un poco más compleja, ¿no? En resumidas cuentas se podría decir porque los políticos, la clase política profesional, han fracasado. Han resultado ladrones, han resultado traidores, han resultado verdaderos felones. Por eso el Perú está como está. Porque ha tenido una seguidilla de presidentes corruptos, ladrones, que además, como en el caso de Vizcarra, se vacunaban a escondidas mintiéndole a la población. Por eso está mal el Perú, porque no tiene siquiera vacuna para aliviar el sufrimiento de los más pobres. No tiene oxígeno para que sobrevivan los enfermos más pobres. Claro que está muy mal el Perú. Por eso tanta gente vota por Castillo. Pero aquí está el pequeño detalle. ¿Puede un país que está muy mal estar todavía peor? Sí, claro, por supuesto. Venezuela es un ejemplo, ¿no? Venezuela hace 22 años estaba muy mal cuando ganó Chávez. Ahora está muchísimo peor. A veces la gente quiere un cambio, no elige el cambio correcto, el cambio inteligente, el cambio democrático, el cambio para tener más libertad. No, elige el cambio erróneo, para tener más Estado, menos libertad. Y ese cambio conduce al país a una situación aún peor. Es lo que va a pasar con Castillo como presidente. Esto yo me atrevo a asegurarlo. Porque se le ve en las cartas claramente, por ejemplo, cuando él pregona una idea que ya en los 70s, con Prebisch, con la CEPAL, con la sustitución de importaciones, se probó completamente fallida, fracasada. La idea de que un país tiene que prohibir las importaciones para estimular la industria local. Entonces, por ejemplo, si tenemos una zapatería en Lima, no hay que importar zapatillas Nike ni Adidas para que esa zapatería produzca zapatillas peruanas más baratas y de mejor calidad. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Van a ser más baratas y de mejor calidad? No, van a ser mucho más caras y mucho peores. Eso es lo que trae la prohibición de las importaciones. Castiga al consumidor, castiga la competencia leal y fomenta a una industria local parasitaria, lisiada, que produce cosas malas y caras. Es una idea fatal, fatídica. Yo voy mucho, en los últimos años he ido muchísimo a Buenos Aires. En Buenos Aires se ha aplicado esta idea, con resultados nocivos. Cierta vez me quise comprar un carrito en Buenos Aires, un Honda, el más barato, un Honda Fit. Un Honda Fit aquí en Estados Unidos te puede costar más o menos entre 18 y 20 mil dólares.
allá te costaba el doble, 40.000. Tenías que pagar los $40.000 por adelantado, te lo daban un año después. Eso es la consecuencia de prohibir o penalizar las importaciones. Eso. Ahora, claro, yo podría haberme comprado un auto ensamblado en la Argentina, un Ford, un Chevrolet, ensamblados parcialmente en la Argentina con autopartes fabricadas en Brasil. Son una desgracia. Esos autos son cochambrosos, son una ruina y son carísimos y son mecánicos, ni siquiera son automáticos. Entonces, uno ve allí en el terreno, comparando, cuál es la diferencia entre el capitalismo, la competencia, el libre mercado y el estatismo, que interviene obcecadamente en el libre mercado, en la asignación de recursos de la oferta y la demanda, que perturba el valor de las cosas. Y entonces, claro, un auto cuesta el doble en Buenos Aires de lo que cuesta aquí en Miami cuando es el mismo auto, ¿no? Bueno, Castillo promete cambiar la Constitución. Todo bien con cambiar la Constitución. El problema es cómo se hace, ¿no? O se hace por las buenas, por las vías y los procedimientos constitucionales, y él no lo va a hacer de esa manera, o se hace a las bravas, a saco, a patadas. Por supuesto. Pero aquí queda flotando una duda, ¿no? Porque, por ejemplo, los chilenos eligieron que querían cambiar la Constitución de octubre del año 80 de Pinochet. 80% de los chilenos dijeron queremos una nueva Constitución. Perfecto. Y hace poquito se hizo una elección nacional, sábado y domingo, y se eligió una nueva Convención Constituyente de 155 miembros. Pero la eligió el pueblo, entre 1.300 candidatos. Aquí hay una duda que queda flotando con Castillo. Primero, ¿va a cerrar el Congreso? Sí, lo va a cerrar. ¿Y saben por qué lo va a cerrar? Porque el Congreso no le va a aprobar la Asamblea Constituyente que quiere convocar. Y segundo, una vez cerrado el Congreso, ¿esa Asamblea Constituyente la va a elegir el pueblo? O como ha anunciado Castillo, coludido con Cerrón, la van a elegir ellos entre sectores del pueblo organizado. Un porcentaje de campesinos, un porcentaje de obreros, un porcentaje de estudiantes, y así. Queda la duda. Vamos a ser respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo lo decida. Hasta que el pueblo lo decida. ¿Quién es el pueblo? El pueblo es él. Él ha decidido ante sí mismo que habla por el pueblo, ¿verdad? Él es el pueblo encarnado, personificado. Así que él va a decidir hasta cuándo le da vida al nuevo Congreso, donde no tiene mayoría, hasta cuándo le da vida a la Constitución del año 93 y cómo se constituye la nueva Asamblea Constituyente, ¿no? Luego él anuncia que la nueva Constitución va a disponer un presupuesto elevado para la educación. Es decir, él ya está escribiendo la Constitución. Señor Castillo, la Constitución nueva, si se llega a elegir una Asamblea Constituyente, no la puede elegir usted, ¿no? Pero claro, ya usted la está escribiendo anticipadamente. El 10% de la producción se va a la educación. ¿Quién podría estar en contra de eso? Suena muy bonito. Pero eso lo tienen que escribir, si acaso, los asambleístas, ¿no? Los constituyentes. Si el señor Pedro Castillo convoca a la Asamblea Constituyente y la elige limpiamente el pueblo, y él no tiene mayoría en esa constituyente, y esa constituyente no quiere aprobar ese artículo que él quiere imponer, él va a tener la sabiduría y la prudencia de decir, a mí me hubiera gustado introducir el artículo del 10% de la educación, pero no tengo mayoría, pierdo, así es la vida. Está por verse, ¿no? Está por verse. Luego, en una entrevista concedida al canal Amigo Latina, el señor Castillo anuncia una segunda reforma agraria. Esto a mí, por supuesto, me eriza los nervios, me pone los pelos de punta, ¿no? Yo viví en mi familia, mi abuelo materno, la primera reforma agraria, que fue un despojo vil, fue un atropello a la propiedad privada. En nombre de la justicia social, a los agricultores
que durante años, décadas, habían trabajado el campo, habían invertido su dinero, habían comprado tractores, fertilizantes, habían conseguido producir. Bueno, vinieron unos militares de izquierda y les quitaron todo, todo. Y a eso se llamó reforma agraria. Yo lo llamo robo, confiscación, atropello a la propiedad privada. No está contento Castillo con ese primer fracaso, que por supuesto hundió la producción agropecuaria de Perú. No, ahora anuncia una segunda reforma agraria. Es una idea fatal, ¿no? Porque supone, de nuevo, no respetar la propiedad privada, no comprender que la riqueza la crean los empresarios, la iniciativa privada. Supone ir al campo y quitarle tierras a los hacendados, a los agricultores, a los terratenientes. Supone, por consiguiente, robarles a ellos sus patrimonios. Y la riqueza de un país, la prosperidad, la grandeza de un país no pueden fundarse sobre esas bases tan innobles. No lo entiende el señor Castillo, que luego sucumbe, claro, a la tentación demagógica y dice que si él gana habrá una superabundancia de vacunas rusas en el Perú. Yo no se lo creo porque, por ejemplo, en Argentina, donde solo hay la vacuna rusa y muy marginalmente alguna vacuna china, no hay vacunas rusas. Si no hay en Argentina, ¿por qué van a abundar en el Perú? Una travesía. La vacuna rusa no es la mejor. La mejor es la Pfizer. ¿Por qué no se propone el señor Castillo conseguir la mejor vacuna? ¿Por qué tiene esa tonta alergia a los Estados Unidos? No, en vez de ir a Moscú a comprar la vacuna rusa, pues venga aquí y compre la Pfizer, la Moderna, la Johnson & Johnson. No hay que tener esa anteojera ideológica, señor Castillo. No hay que ir a Rusia como si en Rusia, donde ya se sabe, claro, que los rusos a usted lo están apañando, le van a regalar. No le van a regalar la vacuna rusa, no se la van a regalar, no se haga ilusiones. El 28 de julio, asumiendo el mandato, yo mismo tomaré el avión de la FAB, iré a Rusia a traer las vacunas de calidad para vacunar al pueblo peruano. Basta de encierros y basta de cuarentenas. Bueno, tenemos que ir a la pausa, les prometo que será breve, enseguida regresamos aquí en el 7x7, pero antes quiero agradecer de corazón al más leal y distinguido cliente publicitario que ha tenido el 7x7 desde que comenzó en febrero, el Grupo Heineken. El Grupo Heineken ha llegado al Perú, apuesta por el Perú, cree en el futuro del Perú, gracias por eso, y ha traído varias cervezas de excelencia. Una de ellas es esta, la que tengo en la mano, la cerveza Amstel. Esta es una cerveza inspirada en Ámsterdam, es una cerveza para las mentes liberales, abiertas, igualitarias, progresistas, para usted y para mí. 100% pura malta, 100% puro Ámsterdam. Amstel, una cerveza exquisita, salud con Amstel y lo mejor está por venir. Una pausa, regresamos aquí en el 7x7.